Hola, bienvenidos a Inusual Geek Talk, el podcast donde hablaremos de cine, anime y videojuegos, en donde yo, Elías Ramos y un grupo de amigos estaremos dialogando y debatiendo todo tipo de temas relacionados a la cultura geek. Asimismo, dando nuestros puntos de vista de diversos conflictos sociales y culturales que acontecen a este gran fenómeno mundial. Bueno, sin nada más que decir, disfruten de este podcast. Nos vemos. Hey, ¿qué onda? Buenas noches, ¿cómo están, muchachos? ¿Qué tal? Otro domingo más aquí, muchachones, pegándole a esto que es Inusual Geek Talk. Bueno, con un tema bastante interesante, un tema que tengo que recalcar, Rodolfo, espero te sientas bien, güey, nos dejaste abajo, culero. Aventando un pedradón. Sí, lo que es, güey. Pero no, a Chile, un tema bastante interesante, Dani, ya lo habíamos tocado un poquito, de cierta manera es como se puede decir que tercera continuación de violencia en videojuegos, pero ahora viene con un aspecto más, ¿cómo poder definirlo? Como un poquito más técnico, legal. Ajá, técnico legal, sí, un aspecto más legal. Bueno, espero que estén teniendo un excelente día, no sé a qué hora nos estén escuchando, nos estén viendo. Primeramente voy a presentar a las personas que me van a acompañar en este gran capítulo. Y esas personas, la verdad que calidad. Un gran invitado, ya lo están viendo por aquel lado de mi lado derecho, muy allá, muy lejano. Ni tanto. Muy lejano, Sí, como Shrek. sana distancia nomás. Sí, súper sana, güey. La neta, pues un gusto tenerte aquí, Ray Rubio. Gracias. Buenas noches, estimado, Buenas noches. gracias por acompañarnos. La verdad, neta, este güey es un cabrón, lo admiro un chingo por lo que es, por el tipo de persona que es y más aparte por lo que sabe. Y de mi lado también derecho, aquí en el centro que nos va a dirigir este día de hoy, Daniel, el Capu, también va a estar dirigiendo este lindo podcast, así que, pues muchachos, los dejo con ellos. Nada, no sé qué, yo también voy a estar aquí, yo también voy a estar aquí, pero bueno, hay que comenzar, muchachos, a ver, díganme. Muy bien. Límite de la moralidad en los recursos multimedia, de entretenimiento, más específicamente en videojuegos, películas, animes incluso, podríamos hablar un poquito sobre eso. Un poquito de ello. Que para nosotros es bien importante definir este tipo de cosas porque a fin de cuentas nosotros como cultura geek o personas que utilizamos tantos recursos tecnológicos digitales estamos influenciados todo el tiempo por ese tipo de cosas y la verdad es que ¿qué tanto influyen en nosotros como para tener un parámetro de moralidad dentro de? Y ese parámetro de moralidad obviamente implica o hay una profundidad bastante interesante de analizar. Sí, claro. Me gustaría yo presentar al compañero que tenemos aquí a un lado, que es nuestro invitado. Él tiene un doctorado en Derecho Penal. Derecho Penal. Sí, la verdad es que es un señorazo que está hecho como para el derecho. ¡Qué baboso! Ciertamente, güey, tu mamá no te dijo que fueras estandopero, güey. Dime la verdad, güey. Dime la verdad. La verdad es que es uno de mis mejores amigos y el día de hoy lo decidimos invitar porque su valor de opinión es bien importante para nosotros. Tiene una maestría también enfocada también a Derecho Penal, tengo entendido. Uh-huh. Y ¿sí? Sí, no, es que por ejemplo de los estudios que yo tengo en materia penal, aparte de la licenciatura tengo una maestría en sistema penal acusatorio, que es el derecho penal ya aplicado en los procesos, cómo va avanzando. Tengo un doctorado en Derecho Penal donde ya se entra a la profundidad de lo que es el delito, cómo se tiene que analizar, y estoy estudiando actualmente un máster en Política Criminal, que es básicamente analizar los factores sociales que se tienen que tener en cuenta para saber cómo tiene que haber modificaciones en las leyes y ver, tengo este problema, ¿cómo lo tengo que solucionar? ¿Cómo lo tengo que prever? Y cuando me compartieron ustedes el tema que se tiene que hablar el día de hoy, claramente es muy importante tenerlo en cuenta porque no sé las estadísticas en cuántos millones de personas, pero a nivel internacional o a nivel nacional, la apertura a los medios visuales, como videojuegos o como películas o como anime o como manga, ha de estar en millones. Y son percepciones que se tienen que tener en cuenta por lo que se puede apreciar de lo que sucede y en qué punto hay una línea entre lo que es el videojuego, la película, ese material y lo que puede ser la vida real. ¿Cómo lo percibe el sujeto, ¿no? Y qué puede pasar en ese puentecito. El peligro es ese puente. Claro. De lo creado a lo real. Uh-huh. Ese es el puente que tenemos que analizar. Exacto. Y va a estar muy bueno el tema, obviamente va a estar muy chido. Sí, la verdad creo que la comunidad pues gamer y en general la comunidad tiene bastantes pues dudas y bastantes preguntas acerca de ello, porque quieras o no, creo que todos tenemos como una
todos tenemos un indicio a saber qué es lo moralmente correcto, güey. Muchas de las veces no entendemos el mismo concepto del juego, quizá el juego es otra cosa diferente, güey. Pero tú le das una perspectiva totalmente, vaya la redundancia, diferente a lo que es el juego. Exacto. ¿A qué te quieres enfocar? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué misiones quieres hacer? Lo comentábamos en el capítulo de la semana pasada. De Grand Theft Auto. Ajá, entonces todo eso influye y la verdad creo que como continuación al capítulo pasado, la neta queda muy bien, güey, queda muy ad hoc. Una de las cosas que para nosotros es bien importante platicar, incluso ya metiéndonos al tema ya de manera directa, es entonces cómo vamos a definir la moral de una perspectiva en donde la gente entienda cuál va a ser como nuestra postura, cuál va a ser como nuestro punto, porque obviamente si nos ponemos a filosofar sobre ella podríamos sacar un montón de cosas, ¿no? Pero por ejemplo, ¿ustedes qué opinan sobre eso? ¿Cuál sería como su percepción personal o cuál sería como su punto de vista importante para analizar la moral desde una manera funcional que nos sirva para analizar esta cuestión de la relación que existe entre los medios multimedia con la moral como tal? ¿Qué entenderías tú, Ray, como moral? Mira, para definir eso, tenemos que tener en cuenta que la moral es una implicación y una categorización por parte de la sociedad ante estándares o ante circunstancias. Y tenemos que segmentarla en espacio, tiempo y lugar. Bueno, espacio y lugar. Porque no va a ser la misma moral, por ejemplo, que aplicamos aquí en Guadalajara, donde se graba este podcast, o la que hay en Puerto Vallarta, por la vestimenta de las personas. A lo mejor aquí no es nada frecuente, salvo que sea el borrachito de la esquina o alguien encontrar a alguien sin camisa, pero allá es muy, muy común. Claro. Y aquí si vemos a alguien así, nuestra moral, porque es nuestra como sociedad, no es mi moral, es nuestra moral, va a percibir eso de una manera diferente como se percibiría también en Puerto Vallarta. Pero a mí me surgió una incógnita. Todo lo que viene siendo ese material visual o esos videojuegos, esas películas, tienen una moral que está reflejada de la sociedad real al videojuego, o el videojuego tiene su propia moral, su propia creación. Claro. ¿Por qué? Porque si el juego es moral, por ejemplo, alguna circunstancia, digamos, de desnudos, que sea algo permitido, aquí en la sociedad, a lo mejor aquí en Guadalajara no lo va a hacer. Pero entonces por eso es importante para mí que ustedes me precisen qué comprenden ustedes si el videojuego tiene una moral que está aparejada a la sociedad que lo creó, porque hay videojuegos que están creados para la sociedad en específica. Claro. O es una moral exclusiva para ese videojuego. Porque pueden ser diferentes y ahí va a haber ese choque. Exacto. Sí, bueno, fíjate, creo que los videojuegos y en general, pues sí, más que nada los videojuegos te dan ese libre albedrío de elegir, güey. O sea, es como su fin particular de los videojuegos. Tú eres el dueño del mono, tú sabes qué hacer y qué no hacer. Lo vemos en juegos como en God of War. En God of War es un juego en el cual pues tiene escenas sexuales, tiene escenas de violencia muy explícita y de cierta manera te da como algo lineal, que tienes que llegar a un punto y tienes que matar a todos, ¿no? Enemigos o no enemigos, los puedes esquivar, los puedes evadir, pero al fin y al cabo tú como jugador no quieres hacerlo, güey. De cierta manera es como el fin del juego es matar, pues mato, ¿no? Entonces creo que ahí los videojuegos te dan como que ese libre albedrío, por así decirlo, de elegir qué quieres. Claro, hay juegos muy lineales en los cuales pues básicamente ya tiene algo estructurado en el cual no es el fin del videojuego, quizás ser tan violento o quizás ser más, por así decirlo, más agresivo al personaje. O sea, es algo más como muy lineal de haz tú las misiones, tú tienes que empezar a hacer esto y esto, pero puedes irlo siguiendo como tú quieras. O sea, tú eres el dueño de ese personaje, que en cuyo caso en las películas es muy diferente. En las películas sabemos que tienen ciertas limitaciones, sabemos que tienen ciertas restricciones en categorías, se me olvidó la palabra, ¿tú puedes decir que en género? ¿Sí? En género de película, tú sabes que hay clasificación C, clasificación B, clasificación R, que la clasificación R es para violencia, o sea, es suma violencia y curiosamente en los cines así lo catalogan como clasificación R. Ya lo que es el anime y el manga también está muy explícito ese aspecto. ¿Por qué? Porque quieras o no, sí te basa mucho a lo que, por ejemplo, lo mencionábamos, que era un shonen. El shonen es para adolescentes, para jóvenes, que es un shoujo para mujeres, que va siendo lo mismo que el shonen, pero o sea, de mujeres. Ya cuando entras a un grado más maduro, que es el gore, que es el gore y lo bizarro, por así decirlo, ya tiene una categoría para adultos. Los videojuegos manejan esa, pues también como cierto grado, por así decirlo, porque te lo marca en cada caja, güey, viene marcado para qué público va dirigido. También yo pienso que implica mucho
pues los padres, ¿no? ¿A qué quieren que su hijo vea o qué quieren que su hijo aprenda? Claro. Entonces, creo que los videojuegos tienen como que esa línea muy marcada. Creo que más que nada el problema somos nosotros en saber qué queremos y qué queremos consumir. Bueno, yo eso pienso, güey. Okay. Sí, yo hablando sobre mi opinión personal, como ya saben, las personas que me han visto, pues soy psicólogo, y dentro del área que... Güey, los 10 capítulos, bueno, ¿cuánto salió? ¿Como 5? Ya. Los 5 capítulos, siempre dice que es psicólogo, güey. Pues para eso me traen. Pues sí, pero ya sé que es psicólogo, güey. O sea, Ray así ya se presentó, ya todo chido, güey. Pero tú ya, güey. Yo el análisis moral que me interesaría más hablar sería como entendiendo pues la idea que tú nos planteaste, que sí es muy cierto que se crea una moral muy personal del videojuego, por ejemplo, hablando de esto, o una moral muy personal de la película. Pero a mí lo que me interesaría saber es cómo llega un punto en ese puentecito que decías, cómo yo me apropio de la moral que veo o de la moral que percibo. Es el hecho de que tú, por ejemplo, dentro de tu personal o de tu psique o de tu conciencia, introyectas lo que está pasando ahí como que, mira, eso es correcto hacer. ¿Por qué? Porque yo ya lo vi en algo que me está entreteniendo. Entonces, a partir de ahí yo lo vuelvo parte de mi realidad y a partir de ahí yo lo puedo hacer como partícipe de mi vida, de mi vida como tal. Creo yo que ahí es donde yo analizaría o donde me gustaría partir. Obviamente el proceso de la moralidad dentro de una mente humana es muy complejo porque implica no solamente las cuestiones personales, porque sí se tiene como este parámetro de ok, vamos a ver que el sujeto sepa distinguir qué está bien y qué está mal, sí, claro, pero eso viene influido por un montón de cosas, de manera social, de manera cultural, de manera territorial, pero eso sí, así como tú lo decías, ¿no? Muchísima gente consume películas o consume videojuegos que también son parte de su vida y son parte de su hábito todo el tiempo de estar consumiendo ese tipo de cosas. Y la idea de esto, o la idea que a mí me gustaría como plantear es eso, cómo una persona llega a apropiarse de esto y a cometer ahora en su vida real, pues, delitos, ¿no? En general. Sí. Voy a decir un ejemplo que no tiene tanto que ver con violencia, pero que por ejemplo, creo yo que nos ha pasado, ¿no? ¿Han jugado Mario Bros? Sí. Hay una parte de Mario Bros en donde tú estás subido como en un caballito verde que se llama Yoshi, que llega un punto del videojuego en donde tú vas andando con Yoshi y llega un momento en el que tú ya no puedes brincar solamente con él y que lo tienes que dejar caer. O sea, que lo tienes que dejar caer para que el mono pueda brincar. Y ese tipo de cosas, por ejemplo, la verdad, yo cuando lo viví, cuando yo lo estaba jugando, la verdad es que me dolió, ¿sabes? O sea, sí me causó conflicto y ansiedad como de decir, no, güey, es que sí quería Yoshi. O sea, yo sé que hice un acto malo. Y ese es uno de los puntos que quisiéramos como platicar. ¿Hasta qué punto lo permisible dentro de un videojuego le afecta a un jugador? Sí. Ok. No sé si me voy a entender. Sí. Mira, hay muchos factores que tenemos que tener en cuenta. El parámetro legal, hablando de una conducta antisocial, de un delito, lo que podamos conocer como un delito, es una figura muy compleja. O sea, no por el hecho de dispararle a alguien y matarlo significa forzosamente que se ha cometido un delito, porque probablemente esa persona se defendió y pudo haberlo matado, pero no como un homicidio, como un delito de homicidio, sino como una legítima defensa, lo cual evita que se cometa el delito de homicidio. Bueno, y el delito como figura compleja tiene fases que se deben de cumplir. Hay dos fases que se tienen que hablar para contestar esa pregunta. Por ejemplo, los medios preparatorios o lo que provoca que una persona cometa un hecho que puede ser delictivo. El juego, el videojuego o las películas suelen ser gráficas, muy, muy gráficas en cuanto a escenas de violencia, de sexo, y también justamente por eso, como lo comenta Elías, están clasificadas. No todos los videojuegos son para todas las personas. Por ejemplo, del videojuego que hablan de Grand Theft Auto, creo que es un videojuego que está basado, o bueno, que podría tener una plataforma en la cual tú con tu libre albedrío puedes hacer lo que quieras. Cometer el delito que tú quisieras, robo, lesiones, homicidio, todo lo que tú quisieras hacer lo puedes cometer ahí. Acoso, golpear, todas las que tú quieras. Hay una misión que tienes que ir a tomarle fotos a la casa de alguien. Sí, cierto, güey, sí, cierto. Entonces, por ejemplo, eso, tú sabes que en el videojuego lo acabamos de decir, son creaciones, es algo que está creado. El derecho o las normas también ya están creadas, pero la norma, el videojuego no sigue parámetros. Ok. Tiene sus propias reglas. Sí. Que si matas a alguien te va a hacer una estrellita de policía. Y ya. Pero aquí en la vida real, tu límite de actuar
está marcado por las normas, por el derecho. Si tú sabes que firmas un contrato, lo tienes que cumplir. Pero si tú sabes, o como la mayoría de las personas podríamos entender, que si yo de repente veo algo que no es mío, lo tomo y me voy, estoy probablemente cometiendo el delito de robo. Entonces, ahí hay una norma que impide que mi conducta avance. Si yo decido que está la norma, está mi conducta, y la estoy intentando todo el rato así de, me voy y me vengo, ¿no? Pero donde la decida pasar, así como que, ay, cabrón, calándole. Pero donde yo decida cometerla, para acá, ya estoy en un delito. Entonces, ¿cuál es ese puente que existe entre el videojuego y la realidad? Todo va a depender también va a depender totalmente, mejor dicho, de la persona que es receptora del mensaje del videojuego. Hemos visto recientemente, no sé si recuerdan, hace algunos 6, 7, 8 meses, de una balacera que hubo en una primaria secundaria en Coahuila, en Torreón. Ajá. Estuvo basada en bueno, no es que estuvo basada, pero se presume, dicen las autoridades, que el menor que realizó esa conducta de balacear en el instituto, inclusive están hasta los videos, se estuvo basando o estaba inspirado en un juego que se llama Selección Natural, que hasta inclusive el menor traía una playera y que no sé si forma parte de alguna misión o algo. Ese menor tenía 11 años cuando cometió esa conducta. Aquí también tenemos que definir qué personas pueden cometer delitos. Nosotros los que estamos aquí o los que nos pueden estar viendo, que sean mayores de edad, podemos cometer delitos, todos. Pero en un menor de edad, ¿hasta qué punto o hasta qué grado de edad puede tentar esa raya del derecho y decir, ay, ya cometí un delito? Conforme a la ley del Sistema Nacional para la Justicia Integral para Adolescentes, la edad mínima para cometer lo que podríamos conocer como un delito son 12 años. Entonces, ese niño de 11 años que cometió eso, supongamos porque el menor falleció, supongamos que el menor hubiera quedado vivo, y hubiera sido detenido por los policías, no puede ser un sujeto de un proceso penal por su edad. Y dices, cometió algo atroz. O sea, el morro agarró pistolas, agarró algo y hizo una matazón, pero tiene 11 años y conforme a la ley no puede ser enjuiciado para ser castigado por un delito. De hecho, de los 12 años de los 12 años cumplidos a los menos de 18, estas personas en este rango de edad se supone que conforme a la ley no tienen un aspecto de culpabilidad. A ver, Elías, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú sabes? Examen. ¿Tú sabes o no sabes que está mal, es malo socialmente el golpear a tu pareja y humillarla? O sea... ¿Sabes que está mal? Sí, está mal. ¿Sabes que está prohibido? Según yo, no, güey. Ah, por ejemplo. Entonces, ¿tú desconoces que golpear a una mujer está prohibido o no? Yo la verdad desconozco, sí. O sea, desconozco totalmente si es prohibición. O sea, por límites, bueno, se puede decir que por respeto o por cultura o por valores, más bien dicho. Ajá. Por valores morales, yo sé que está mal golpear a una mujer, güey. Pero, a ver, y por ejemplo, ¿sabes que está mal matar a una persona? Uh-huh. ¿Sabes que está prohibido por la ley matar a una persona? No. ¿Tú sabes que está prohibido por la ley matar a una persona? Es que prohibido como tal. Prohibido, sí, prohibido. Pues que según yo no hay nada como... Es que lo puedes hacer, güey. No, es que por ejemplo, es importante hacerles estas preguntas porque tenemos que contextualizar. Acuérdense esa raya que les planteé. ¿No? La barra de tentar al derecho penal, decir, a ver, ¿le paso o no le paso? No está prohibido hacerlo. La conducta sí está prohibida. Ah, la conducta está prohibida. ¿Por qué? Porque nuestros diputados, los legisladores dijeron, como ha habido muchos hombres que han golpeado a sus parejas, es una conducta que yo quiero erradicar. Sí, entonces voy a prohibir esa conducta. Si tú la cometes, es tu pedo. Pero si la cometes, ya estás en este margen de ser castigado. Entonces, tomar una computadora o un objeto, golpear a una persona, matar a alguien, todo eso ya está dentro de lo que las leyes no quieren que tú hagas. Y si las haces, estás sujeto a ser persona en un proceso penal. ¿Qué implica con las personas menores de edad? Yo te pregunté que si sabías y si conocías que estaba mal. Tú me dijiste, desconozco si está prohibido, pero sé que está mal. Entonces, el que tú sepas que eso está mal y tú lo haces, te implica un juicio de culpabilidad. Porque sabías que había algo
que no debías de hacer. Sin embargo, lo hiciste. Pudiendo comportarte de una manera distinta, hiciste eso. Por lo tanto, tu conducta es culpable. No significa que seas responsable, significa que tu conducta es culpable. Ahora, esa culpabilidad, ese elemento de culpabilidad, los menores no lo tienen. Y aquí necesito que por ejemplo, que tú, Daniel, nos expliques, porque el grado del conocimiento de un menor, conforme a la ley, se supone que tú a partir de los 18 años cumplidos, tienes que tener una conciencia plena de lo que está bien y de lo que está mal. Pero sabemos que personas menores de 18 años matan, menores de 18 años violan, menores de 18 años secuestran, hacen un montón de atrocidades y ni modo que no sepan que está mal. Claro. Pero al menor entre 12 años cumplido y menos de 18 no se les puede culpar, o sea, no se les puede decir, como sabías que estaba mal, te voy a castigar. Lo cual no implica que no cometen un delito. Sí cometen el delito, sí cometen esa gravedad. Sin embargo, a esas personas, por carecer de esa facultad de raciocinio, se les va a imponer, en vez de una pena, una medida de seguridad, que es exactamente lo mismo. ¿Ustedes saben lo que es el tutelar? Sí. ¿Cómo que es? Es una prisión para... menores de edad. Para menores de edad. Ah, entonces dices, sí, un correctivo, ¿no? Sí, o sea, en vez de decirle prisión, se le llama tutelar. Y es un lugar donde los menores en conflicto con la ley son depositados. Y aquí lo importante de conocer ese puente, Daniel, es decir, para una persona mayor de edad, es más fácil que tenga la comprensión de que si hago algo mal, puedo ser castigado y no lo debo de hacer. Pero para un menor, ¿hasta qué grado eso es visual? ¿Por qué? Porque todo lo que proviene de los medios, de los videojuegos y de las películas, son no invitaciones a cometer el delito. Simplemente es información que se recibe. Información que se recibe. Y eso puede o no motivar a alguien a cometer ese delito. Este menor de 11 años del asunto de Coahuila, con esa información que recibió, decidió actuar. Cometió ese hecho, pero no pudo ser culpado. Primero, pues porque falleció. Y en dado caso de estar vivo, no podía haber sido sujeto a un proceso penal. Okay. ¿Y en qué proceso el menor puede comprender eso? De decir, estoy haciendo bien, estoy haciendo mal. Porque el videojuego juega con las percepciones. Claro. Puede, pues, jugar con las percepciones. Sí. No, pues, de hecho sí juega, güey. O sea, viendo a grandes rasgos, siempre juega con tu percepción, güey. O sea, tú sabes para qué va enfocado el videojuego, cuál es tu misión en el videojuego. Claro. O sea, siempre tienes como un punto. O sea, ahí siempre como la finalidad del juego, ahí está, güey. Entonces, tú sabes hacia qué punto quieres dirigirte y hacia cuál es tu objetivo en el juego. Claro. Pero ya, claro, como lo percibes, ese estímulo que vas teniendo cada vez que tú vas jugando o cómo te vas alimentando de eso, güey, creo que ahí es donde cambia y entra ese punto que tú dices. O sea, claro. ¿Qué tanta influencia puede tener en el sujeto para pasar esa barrera? O sea, para pasar ese punto y decir, ¿sabes qué? Ya neta hice algo, güey. Yo me imagino que ahí el morrito que tú mencionas, pues él quizás no conocía, güey. Sinceramente él no sabía eso, güey. O sea, cuál eran sus, pues, cuál iba a ser su castigo, por así decirlo. Porque él se suicidó, ¿no? Al final él se disparó. Entonces, imagino que él sabía dentro, o sea, él ya estaba consciente de que lo que hizo estuvo mal, güey. O sea, de que lo haya hecho, pues, ¿cuál fue su estímulo? ¿Cuál fue su motivación? No lo sabemos. Sabemos que también ahí implica mucho lo que es el aspecto familiar. Claro. Lo que es el aspecto social. Pues más que nada en su círculo, cómo él está viviendo, güey. ¿Qué carencias tiene la persona? ¿Cómo y quizá carencias no solamente en lo personal, sino también en lo mental, ¿no? Porque sabemos que una persona que juega también videojuegos, que sufre de algún trastorno mental, también llega a tener una perspectiva diferente del videojuego. O sea, llega a crear otra visión del videojuego que quizá tú no estás creando. Cuyo caso, fíjense, les voy a contar algo. Yo conocí una persona, esto ya fue hace mucho tiempo, que era esquizofrénico. Y él menciona, o sea, tenía como un cierto grado de esquizofrenia, por así decirlo. Y él mencionaba que un juego que lo motivaba mucho eran los de Resident Evil y los de Black Ops. Ese vato lo conocí en el juego de Black Ops. Yo tengo mucho que no sé de él ni nada. Pero la neta el vato me decía, es que a mí ese juego me prende, güey. O sea, me motiva, güey, a querer estar en una guerra, a querer ser soldado, a querer a todo eso, güey. Y yo así como de, no mames. sí me quedaba como de qué pedo. Ya después fue cuando me dijo, no, es que tengo esquizofrenia. Y yo, verga. O sea, cuando me dijo eso dije,
con razón, güey, tu perspectiva del juego era diferente. Yo me la pasaba chingoncísimo jugando con ese güey porque era muy bueno. Pero al fin y al cabo era como de, güey, bajar un poquito, güey. Porque neta mataba y decía, hijo de tu puta madre, güey. Y le disparaba, le seguía disparando, güey. Así de, ya, güey, vámonos. Ya se murió. ¿Cómo dice? Burlándose Ya déjalo, del ya está canal, muerto. Déjalo, ya está muerto. La neta está muy cabrón, güey. O sea, sí también influye todo eso en la mentalidad del sujeto. Creo que Pues, también es bastante. de hecho, aportando un poquito a la idea que nos planteaba Ray sobre esta cuestión de los 12 años específicamente, todo ser humano tiene un proceso de desarrollo cerebral. Y es importante analizar este tipo de cosas, ¿no? Ese procesamiento cerebral o por ejemplo, cuando estamos chiquitos, les voy a dar un ejemplo muy, muy, muy claro. Todos nosotros tenemos de una edad en adelante que nos acordamos de cosas, ¿no? Por ejemplo, tú no te acuerdas cuando aprendiste a caminar, tú no te acuerdas cuando tu mamá te tenía así como en la cuna. Las personas que digan, yo sí me acuerdo. Pinche vato mentiroso, Es no por fotos, güey, es por mames. fotos, Ajá. güey. O sea, hay como un discurso de la mamá que te lo platicó y es como de, por eso me acuerdo, ¿no? Pero eso pasa porque las estructuras cerebrales que se encargan de la memoria, a esa edad todavía no están desarrolladas, por eso no se almacena. Haz de cuenta que es como una memoria USB que tienes en el cerebro que todavía no la tienes y la desarrollas conforme pasa el tiempo. Pues resulta que nosotros tenemos en la parte de adelante el lóbulo frontal que se encarga un montón del raciocinio, de la manera lógica, racional, de todos los actos que cometemos. Y esa parte frontal se desarrolla hasta cierta edad de nuestra adolescencia. No podría decirte así exactamente que es a los 12 años, pero sí hay una edad aproximada que es más o menos en la pubertad de adolescencia. Uh-huh. Y es por eso que se mantiene como esa edad como límite. Porque una persona antes de esa edad todavía no tiene conciencia o todavía no estructura su super yo. O sea, como esa parte moral de decir, ok, esto está bien y esto está mal, ¿no? Él lo está desarrollando y las cosas que sabe, las sabe por sus papás. Y eso es bien curioso, ¿no? Que todo el tiempo los están estimulando con, no hagas eso. No te vistas así. No te portes así. Y esa parte es una implicación bien, bien importante. ¿Por qué? Porque su moral está basada en lo que aprende de sus papás, no lo que él raciona de manera personal, digámoslo así. Ajá. Pero, por ejemplo, si lo que va aprendiendo o lo que va percibiendo no proviene de sus padres y proviene de los videojuegos, exacto, ahí viene siendo el problema, ¿no? Porque va percibiendo como normal, como cotidiano, algo que está percibiendo. Exactamente. Sí, bueno, es que sí ya implica muchísimas más cosas. Creo que esos son puntos que vamos a tocar un poquito más adelantito, muchachos. Pues ahorita tomamos una pequeña pausa, un pequeño cortecito y pues regresamos enseguida. Espero nos esté gustando mucho este capítulo. La neta, yo estoy, está muy interesante. Güey. La neta, sí, güey. Y lo que viene está más perrón, güey. Así que, ahorita nos vemos. Vamos a rellenar nuestros vasitos. Ya sé. Ya se la saben. Bien mágicamente va a aparecer lleno. 1, 2, 3. ¡Tarán! Chela está llena. Así pendejo. ¿Qué, güey? Muy bien. Es un milagro. Es un milagro. No nos dejes en vergüenza con Ray, güey, por favor, güey. Güey, Ray me ha visto hacer cosas peores que esto, güey. Mucho peores, güey. Güey, tenemos que hacer una salida más amisla, güey, la neta. Pero bueno, ese es tema aparte, güey. Están invitados. No, es que de verdad sí. Están invitados. Sí, es uno de mis mejores amigos, por eso hemos vivido muchas cosas juntos. Salud. Nos quedamos en una parte bastante interesante de... Salud. Tú también, pues. No, yo no, güey. Yo estoy bien, güey. Gracias. Nos quedamos en una parte muy interesante del tema, que es esta situación de... dependiendo de la edad, es como se percibe dentro de un crimen como tal, cómo se comete y tal. Y una de las cosas que para mí es bien interesante es analizar, y es un punto que estábamos platicando Ray y yo en algún momento, que es... Hablando del crimen o de la conducta como tal, cuando se comete un crimen, ahora hablando pero de la sentencia, así como tal, se toma en cuenta para el derecho penal o para la ley, se toma en cuenta el que haya una influencia de un videojuego, de una película o de bla 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 para cometer ese acto. Ok, así. Mira, vamos a poner un caso, ¿no? Supongamos que a este menor de edad hubiera tenido 15 años, el del asunto de Coahuila, cuando realizó la conducta y lo detuvieron. Dices, ¿qué va a pasar con él? Lo van a empezar a procesar en un aspecto penal. Lo van a llevar, va a tener sus audiencias. Les recuerdo que al inicio les dije que el delito es una figura compleja. Hay que tener muchos estándares que se tienen que cumplir. La penalidad es el último, mejor dicho. Primero tenemos la base, que es la conducta.
Luego viene siendo la tipicidad, que esa conducta esté encuadrada en la norma. Luego que esa conducta esté prohibida, que sea antijurídica. Y el último punto es la culpabilidad. Pero este último punto recordemos que para los menores no se aplica. Entonces nada más tenemos esos 3 escalones para los menores de 18 años. Y luego ya seguiría la pena que se le va a poner, que es para el menor la medida de seguridad. Al derecho penal, ¿qué le importa? La conducta que se desplegó. Que el menor con armas de fuego fue a su escuela, accionó y mató a tantas personas. El derecho penal no le interesa si la persona fue motivada por algo. El que no le interese no significa que no sea importante, porque el derecho penal sanciona conductas que afectaron bienes jurídicos. El bien jurídico que se afectó ahí fue la vida y la integridad de las personas. Pero ¿qué bien jurídico se afecta con que el menor esté jugando videojuegos? Ninguno. De hecho, inclusive está en cuanto a su desarrollo de su personalidad, porque si el menor quiere jugar videojuegos, debería de jugar con las restricciones que existen. No hay apelación ante eso. ¿O sí? ¿Cómo? O sea que sí se le adjudica al videojuego como tal. No, es que no. O sea, al videojuego no se le puede adjudicar que fue el detonante para que el menor cometiera esa conducta. Cuando se hace de que este menor estuvo influenciado por el juego selección natural, generalmente se utiliza como un chivo expiatorio. Como decir, de aquí me voy a sacar la presión social, porque ¿a poco no creen que le interesa a la sociedad decir que está mal para que un menor consiga armas de grueso calibre y vaya a una escuela y cometa una masacre? Ay, güey, es que está súper mal, dice el gobierno. La culpa es del videojuego. No, jamás. Entonces, lo que estaría mal, que sí le podría interesar al derecho penal, es que las empresas, los videojuegos, las películas generen una apología del delito. O sea, que te inviten a cometer delitos. Porque el mensaje del videojuego, recordemos que queda en un ambiente privado. El videojuego tiene sus reglas. Te dice, tú tienes tu libre albedrío. A lo mejor aquí la línea argumentativa o la línea del juego es ir a matar al jefe mayor. Pero eso es el videojuego. O sea, el videojuego no es como que tenga la primera regla. Para desbloquear el siguiente nivel, tienes que ir y robarle una pertenencia a tu padre y mandar foto. Eso sería que el videojuego genere una apología, una inducción a que la persona que lo recibe genere una conducta en el mundo real que está en ese panorama del derecho penal que no debes de cometer. Ok, güey, ya como levante la mano, güey. Estamos en clase. Estamos en la clase. Maestro, ¿puedo ir al baño? A ver, dime, Lía. Güey, es que verdad, güey, la costumbre. Pero entró profe. Te iba a decir, güey, hay un videojuego que se llama Handren, no me acuerdo, que el fin tal cual es, tú eres un asesino, güey. O sea, tú sales de tu casa y el videojuego empieza así. Tú sales de tu casa diciendo que la sociedad es una mierda, que el mundo es una mierda, y sales a matar gente. Y ese es el fin del videojuego, güey. O sea, ahí se le puede demandar a la empresa como tal, güey. Porque pues sabemos que las empresas, pues, también es otra pregunta que tengo para ti, güey. Tienen como un cierto estándar, regulación. No, se puede decir que una cierta... se me olvidó la puta palabra, güey. Regulación. Ajá, sí. O sea, si la empresa saca ese videojuego, güey, hay personas que pueden demandarlo si tú haces eso, güey. Ok, mira, eso es bastante complejo porque hay que recordar que las empresas son una persona jurídica, o sea, son constituidas, tienen una escritura pública y todo ese rollo, y su finalidad es generar un lucro, ganancias, generando videojuegos, igual que las películas, generando ventas de los videojuegos, ventas de las películas. Todo eso está dentro en el ejercicio de varios derechos, como el derecho a la libertad de expresión. O sea, tú puedes expresarte de la manera más libre que quieras, inclusive hasta cuestiones de manifestación, siempre y cuando no afectes derechos de terceros. Okay. Ahora, también aparte de ese derecho de la libertad de expresión, está lo que se genera como la creatividad. Como esto que tú estás generando, este podcast, es una creación de algunas mentes que se reunieron para hacer esto con una finalidad. Supongamos que están constituidos como empresas y todo este rollo y que buscan alguna especie de lucro. ¿Ustedes qué tienen que seguir? Nada más la regulación en cuanto a su libertad de expresión, con esos parámetros que les comenté, okay. Y también con el aspecto
del material que están generando, porque, por ejemplo, esas personas o estas empresas generan sus derechos de autor, protegen su producto, registran nombres, porque a fin de cuentas es un sistema comercial, es un sistema que genera bastantes ganancias. ¿Qué se le puede reprochar a una empresa cuando justamente en este tema, porque se le puede reprochar un chingo de cosas, porque incumple con contratos, porque incumple con normas ambientales, pero en este tema de delitos, de todo ese rollo, las empresas podrían cometer un delito que se podría llamar o se le conoce como apología del delito, o también inclusive alguna que se llama corrupción de menores. Me voy a enfocar en la apología del delito. La apología del delito, recordemos que está ese panorama de lo que no quiere que la ley que tú cometas. Dice el Código Penal, porque como es una ley, tenemos que tener el sustento de lo que vamos a hablar. Okay. En el artículo 142 del Código Penal de Jalisco existe un delito que se llama provocación de un delito y apología de este o algún vicio. Y fíjense la estructura de este delito. Se impondrá de 1 a 6 meses de prisión al que podría ser la persona que está promoviendo, que podría ser la empresa o podría ser un ente particular, como no se supieron de hace poquito de un rapero que tenía su música en Spotify, Johnny Scutia, que también como que le estaban poniendo este tema de apología del delito, al que provoque públicamente a cometer un delito o haga apología de este o de algún vicio. Esto es lo que el legislador quiere que no se haga, que una persona provoque así de, Elías, imagínate que el juego te dijera a ti, Elías, ¿sabes qué? Tienes que ir, golpear a tu hermano y subir fotos para ver que cumpliste con esa misión. Eso es provocarte a que tú cometas un delito. Eso no lo pueden hacer los videojuegos, porque si lo hacen, ellos serían las personas que van a ser denunciadas. La empresa, las personas que están detrás, de decir, güey, y eso sería, imagínense, a ver, yo no tengo idea, a lo mejor ustedes tienen un poquito más de idea, el desarrollo de un videojuego, no sé, a lo mejor puede ser, no creo que las decisiones de las misiones le pertenezcan a los fundadores y a los socios de las empresas. Yo creo que a lo mejor... Son los desarrolladores los que tienen como la idea más clara. ¿Y cuántos niveles habrá? Y decir, a ver, ok, este juego Grand Theft Auto generó una apología del delito para cometer X cosa. ¿Y a quién culpas? ¿O sobre quién te vas? Porque no todos participaron. O te vas a ir sobre toda la empresa, no sé qué empresa hizo o qué desarrolló. ¿Te vas a ir en contra de todos ellos? Sí, en contra de ellos, pero en contra de quién. Y encuéntralo. Entonces son panoramas bastante complicados. Por eso es muy difícil hacer todo esto. Órale. Muy, muy difícil. No, y aparte hay una línea bien delgada, ¿sabes? O sea, ahorita que estamos platicando sobre esto, me acordé de una aplicación que se llama Randonáutica. No sé si sí, yo también me acordé de ella, güey. Sí, me acordé de ella. ¿La conoces? Sí. Ya ves que era una cuestión en donde tú querías investigar algo o querías buscar algo que fuera paranormal o algo macabroso, no sé. Y te daba una ubicación específica. Y la idea era que tú fueras a esa ubicación para que te encontraras algo tenebroso, ¿no? Algo que te diera miedo. Pero eso incluso, o sea, yo por ejemplo, pensándolo desde esta perspectiva que nos estás hablando, tampoco eso sería apología, ¿sabes? Porque la aplicación está ahí, la aplicación te va a dar una ubicación X. Pero mucha banda sí iba y cometía así un delito incluso de no sé si sería invasión de morada. O invasión de propiedad privada, no sé cómo sería como la onda, porque la banda iba motivada por la aplicación, pero se metía, pero es eso, o sea, no es como que la aplicación te diga, y te lo exijo y necesito pruebas de que fuiste al lugar, sino que la aplicación era, pues ahí está la ubicación. Está. Tú sabrás si vas o no. Y está bien interesante. Sí, está por ese tenor. Hay una línea bien delgada entre eso, ¿sabes? Como de cómo definir si una aplicación o un videojuego o una película sí te está motivando a eso y no. Está interesante. Bastante. Sí, son panoramas muy, 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 muy complicados. Y por ejemplo, retomando la pregunta que me hiciste, Daniel, en cuanto a si los jueces que van a imponerle la sanción al menor que cometió esta conducta, le van a preguntar, o el Ministerio Público puede decir, y es que él estaba influenciado por el juego de Grand Theft Auto y selección natural. Y cometió la conducta. O sea, a mí me importa que cometió la conducta. Al derecho penal le puede interesar la preparación que tuvo, pero lo que se enfoca es la conducta que se cometió. Eso es lo que le importa. Pero ojo, les dije que eso no implica que no es importante. Es muy importante
porque lo que sucede en el sujeto antes de cometer la conducta no es que no pertenece al derecho penal crudo que les estoy diciendo, pero sí pertenece al objeto de estudio de lo que viene siendo la criminología, que es igual una ciencia penal que es el estudio del delincuente en todas sus esferas. Es decir, a ver, esta persona, ¿por qué comete este delito? ¿En dónde vive? ¿Cuál es su forma de vivir? ¿Tiene padres? ¿Los padres están vivos? ¿Están separados? ¿Uno está en prisión? ¿Cuál es la forma de sí, todo? Y eso lo estudia la criminología, y justamente para eso sirven esos estudios criminológicos, para decir, hemos detectado que las personas entre 15 y 17 años que cometen un delito patrimonial lo hacen porque hay estadísticas, inclusive cuando estaba revisando las notas para este podcast. Fíjense lo curioso, pensamos que el videojuego nos puede inspirar a cometer una conducta porque vimos en el videojuego, pero lo que hay más registros es que personas, para continuar con el videojuego, tienen que cometer una conducta para obtener el dinero para hacerlo. Porque hay videojuegos, por ejemplo, generalmente me imagino que son los que tienen que ver que se juegan en línea, que puedes comprar trajes, que puedes comprar armas, que puedes pagar espadas, no sé, claro, que no son cosas baratas y que se pueden ser y que se pueden ser motivaciones para decir, es que ocupo conseguir varo, güey, para conseguir esto. Y si es un morro de 15 años que no trabaja, dice, pues ¿de dónde consigo el dinero? Y ha sido documentado de que se genera más esa necesidad de, ay, güey, es que no quiero cometer el homicidio del juego, quiero continuar jugándolo, pero necesito el varo, voy y lo consigo para seguir jugando. Entonces no es que el videojuego puede ser estos perfiles, el videojuego te inspira, te podría inspirar a cometer el delito, o decir, ¿quieres seguir jugando? Pues necesitas más varo. Ajá. O sea, necesitas pagar, necesitas generar recursos. Y también inclusive el videojuego es una fuente también de cometer delitos, porque inclusive ha habido, también lo investigué, de personas que cometen fraude a través de los videojuegos, que clonan cuentas, que te hacen un fraude para que les vendas una espada y te pagan o no te pagan, y luego tú la revendes. Esas conductas también le importan al derecho penal, a pesar de... También son delito, ¿no? Sí, porque ahí sí te estás jodiendo, es fraude. Estás abusando de una persona en cuanto a su conocimiento de algo, y tú le estás diciendo, güey, pero es que véndemela, te voy a pagar 10,000, mira, ya te deposité 5, mándame y te mando los otros 5, y no le mandas nada. Te bloquean. Y lo bloqueas. Está checo allá. Ajá. Entonces, dices, ay, güey, y en realidad esas cosas que vemos, dices, esto es lo que en realidad genera más estadística que lo que dicen de que, es que esta persona se inspiró en el videojuego para matar a su familia. No mames. Güey, está bien interesante. Sí. Yo que ahorita ya le voy a preguntar acá al oye, güey, fíjate que pedí un crédito acá en una... Sí, asesoría, saqué asesorías legales. Le pedí el último pase de batallas de Fortnite. ¿Qué procede, Ron, güey? No mames, qué interesante, güey, la neta, qué chido, qué chido. Bueno, creo yo que ya tenemos como que más o menos una idea a lo que se basa como que es un delito, porque dimos la definición de qué es un delito y nos pusiste como que bueno, no nos pusiste, nos diste la definición de qué es la barrera para pasar a ese punto, ¿no? A ese punto de qué es como tal el delito. Yo quisiera preguntar también, Ray, por ejemplo, en el aspecto de... se me fue pinche pregunta, güey. O sea, de... ¿Cómo? Culero. No me chifles. Güey, estoy hablando más que tú. Te estás tragando, pinche puerquito. ¿Qué te iba a decir? Güey, ya me dice. Bueno, continúa, güey. Se me olvidó. No me acuerdo. ¿Qué iba a decir? Yo estoy tragando porque soy un puerquito, güey. Sí, güey, ya me di cuenta, pinche vato. Ray, ¿qué más nos puedes comentar, güey, acerca de un poquito, o sea, más, güey, de por ejemplo, en las empresas, güey, ¿qué define? O sea... es que no puedo formular la pinche pregunta, güey. Perdóname, se me fue macabro la idea, güey. Relájate. Mira, algo también importante... La traía bien aquí, güey. La traía ¿Bien qué? No, la traía bien aquí, güey. Aquí señalé mi cabeza. ¿Qué pasó, Ray? Miren, algo importante ahorita en lo que se aclaran las ideas de Elías. Sí, déjame. Por ejemplo, sabemos, hace ratito les comenté lo de la apología del delito. Ajá. El aspecto de la corrupción del menor es cuando corrompes al menor. Por ejemplo, en este caso de que tú fueras menor de edad y tú nunca en tu vida habías bebido alcohol, y yo te pongo alcohol para que tomes, yo te estoy corrompiendo. Sí. Esas podrían ser también conductas que se le podrían imputar, en dado caso, a una empresa o a alguien que esté corrompiendo a un menor. Pero les recuerdo, el derecho penal
pensamos que nada más es hacer como un trato con las partes y no, es una figura muy compleja y de hecho tener que estudiarla, así como les dije, al derecho penal importa la conducta. Lo que sucede previa a la conducta parte de la criminología, lo que va a suceder después de la conducta parte de la política criminal para que no vuelva a suceder. El menor, recordemos que puede ser sancionado a partir de los 12 años de edad cumplidos y va a estar en cárcel, va a estar en cárcel y todo este rollo. A ver, ya que te acordaste. No, pero continúa. Ahorita ya. Entonces, por ejemplo, ese menor va a ser sentenciado a una medida de seguridad y va a estar recluido, obviamente con sus propias condiciones, de que no va a estar en una cárcel para mayores de edad, van a estar en su propia cárcel, pero bueno, eso ya es acá, ya se cometió el delito, ya te sancioné, ya estamos en este rubro, esto ya no nos interesa tanto. La pregunta que nos ha hecho Daniel, de que si en la fase de la sentencia se puede decir, es que fuiste motivado por el videojuego, no nos interesa como derecho penal. Okay, interesante. Yo te iba a hacer la pregunta de, güey, sabemos que en cada país, o obviamente en cada parte de este mundo se manejan diferentes las leyes. Uh-huh. Obviamente sabemos que en Estados Unidos pues, es muy común que los juicios se hagan de manera pues, oral, ¿no? Hace poquito, también lo mencionamos en el capítulo de violencia en videojuegos, se apelaba mucho al aspecto de que era un vato que tal cual su abogado lo defendía con ese argumento que tú dices, de que decía, fue influenciado por el videojuego, fue influenciado por tal cosa. Hay también casos en Japón registrados, güey, que no sé si se manejan las mismas leyes, bueno, obviamente no, pero me refiero a que cada ley es diferente en cada país. ¿Tú conoces un poquito acerca de cómo se manejan esas leyes en diferentes países o cómo es la apelación en Estados Unidos, aquí en México, que son los países, y en países de Asia, que son los principales consumidores de videojuegos? ¿Sabes al menos cómo se lleva la ley en ese aspecto, güey? De aquellos países, güey. Mira, es muy complicado porque estás hablando, por ejemplo, en Estados Unidos pertenecemos al mismo bloque de este lado del mundo, de este hemisferio, en un sistema occidental. La forma en cómo se administra justicia en Estados Unidos es muy diferente a cómo se administra aquí en México y en Jalisco. Entonces, por ejemplo, aquí también tenemos ese sistema de audiencias orales, donde está el abogado, están las partes, están hablando. En Estados Unidos vemos mucho la faramea de que el abogado está de pie y objeción y su señoría y jurado. Aquí no es así. Hablando de los sistemas orientales, recordemos, la política criminal, lo que les hablé, eso se aplica en todo el mundo. Pero es como algo ya establecido. Sí, pero es mundial. Sí, es a nivel mundial, okay. Pero es que la política criminal que vas a implicar o que se va a aplicar en Japón no va a ser la misma que acá, porque aquí tenemos necesidades diferentes, muy muy diferentes que allá. Entonces, esas necesidades también van conforme al sistema de justicia. Desconozco cómo es en Japón la ley penal, pero lo que sí estoy por seguro, por ejemplo, el delito de homicidio también allá tiene que existir. Exacto. Sí, claro. Con sus propios elementos, con la forma en la que tengas, pero va a existir allá, igual que la violación. Y a lo mejor allá va a haber delitos que aquí no tenemos. Y aquí vamos a tener delitos que allá no tienen. Ajá, okay. Por ejemplo, aquí tenemos un delito que se llama vigiato, que es el robo de animales. Güey, a mí me robaron un perrito, güey. Pero no, fue bueno. Chale, qué triste. Sí, güey, se llamaba Pantro, porque se pareció de los Thundercats. Un minuto de silencio por Pantro. Ya. Pero, por ejemplo, igual en Veracruz existe un robo, el robo de café. Yo creí que era pescado, güey. No, güey. Yo creí que era pescado. Entonces, a la respuesta a tu pregunta, allá claramente están delitos genéricos que podríamos encontrar, simplemente la forma en la que se administra esa justicia, como es un sistema oriental, está muy alejado a la realidad mexicana y a la realidad occidental. Por las necesidades que define a cada uno. Culturalmente hablando y de territorio y estas cosas. Que, bueno, yo sé que esto que les voy a plantear ahorita es bastante largo y no tenemos como tanto tiempo. De hecho, si en algún otro momento Ray nos quiere acompañar en otro podcast, sí, güey, otro capítulo estaría perfecto. Pero eso también está bien interesante, ¿sabes? O sea, el hecho de que, por ejemplo, existan jueces que definan o determinen cierta... ¿cómo se le dice? Como cuando se comete un delito, puto, nomás a mí me pasa, que determinen la condena, por ejemplo, de algún delito, tiene que ver con que la persona, o sea, el sujeto como tal, hizo un raciocinio sobre esa conducta y a partir de las leyes, pero también a partir, bueno, no sé qué tanta libertad se le da a un juez, por ejemplo, para que también impliquen sus cuestiones personales para definir si sí o si no, o qué tanto o qué tan poco
no sé qué tanta libertad, por ejemplo, se le da a un juez. Y esto obviamente se lo estoy diciendo, ¿por qué? Porque hablar del término de justicia como tal es un concepto bastante amplio que también creo yo que cabe mucho hablar de esta cuestión de la moral. Porque sí, la moral es esa diferenciación de lo que está bien y de lo que está mal. Pero el castigar algo que está mal, ahora sí ya determinaría un montón como el término de justicia. ¿Qué es la justicia entonces? ¿Qué sería justo y qué sería injusto? Si una persona vivió unos ciertos antecedentes, ¿no? Y cometió una cierta conducta, entonces ¿sería justo que se le castigue? ¿No sería justo que se le castigue? O sea, y obviamente también para este tipo de cosas, para este tipo de análisis, pues hay afectados, ¿no? Uh-huh. ¿Sería justo que se les remunere lo perdido, que se les... no sé, creo que está bastante amplio de hablar, pero igual lo podemos hablar como de manera sí, no, sí, todavía hay general. tiempo, güey. Mira, el aspecto de lo que es justo y de lo que no es justo, no nos vamos a poner de acuerdo nosotros. La historia del derecho nunca se ha puesto de acuerdo de lo que es la justicia. Por ejemplo, para mí se aplica justicia cuando defiendo a mis clientes y cuando sé que por un error en la investigación ellos van a salir libres. ¿Es justo para mí? Sí. ¿Pero es justo para las víctimas? Dices, tal vez no. Ajá. O sea, son aspectos bastante complicados. ¿Qué se tiene que tener en cuenta? Retomando, la figura del delito es una figura compleja y es escalonada. Es como si fuera un sistema de filtros. Ahora, algo que tenemos que basarnos, que creo que también sería un punto tomando lo que había dicho Elías de su amigo online, de que era esquizofrénico. Por ejemplo, igual que los menores de edad, entre los 12 de edad y los menos de 18 años, ellos no tienen esa facultad de raciocinio para saber que algo está mal. Por eso no se les impone ese juicio de culpabilidad. Recordemos que ellos se les conoce como inimputables. También a las personas que tienen un estado transitorio de la personalidad, en el momento que cometen el hecho delictivo, son inimputables. Porque recordemos, como la pregunta que te hice, si tú sabes que está mal pegarle a una mujer y cuando le pegaste tú estabas en tus sentidos, tú vas a ser culpable por ese juicio que sabías que estaba mal, que podrías comportarte de una manera distinta, te valió y lo hiciste. Pero si la persona en realidad en ese momento estaba en un estado transitorio de la personalidad muy grave y pensó que esa persona representaba una un amenaza, zombie, o sea, porque las personas esquizofrénicas se pueden clínicamente que pueden percibir un montón de estímulos. Alteran su percepción. Nosotros tuvimos un asunto hace 4 años donde una persona mató a su hermano, pero lo mató, fue bastante crudo, lo mató a machetazos, pero lo mató en un estado de la transitoria de la personalidad, porque la persona estaba esquizofrénica, pero no nada más de que, en este ratito estoy mal de mis facultades y lo cometo. No, o sea, ya eran conductas que le habían sucedido a lo largo del tiempo y lo mató. Pero, así como en menor de edad, no significa que te vas a ir, significa que, como eres inimputable, sí te voy a sancionar. No te voy a imponer una pena, sí una medida de seguridad que en esencia es exactamente lo mismo. Okay. Te vas a quedar nada más, en vez de estar en la prisión normal, bueno, entre comillas, en el pabellón psiquiátrico de la misma, o sea, ni siquiera es en el psiquiátrico acá de tu colonia, no, es en el pabellón psiquiátrico de la cárcel, del centro penitenciario. ¿Y cuando crece ya se le juzga como tal? No, al menor no, por ejemplo, si ese menor de 15 años hubiera cometido esa conducta y lo sentencian a 10 años va a tener que cumplir. Puede optar por un beneficio después, pero ya es materia fuera de este tema. Pero ok, sí porque, bueno, otra pregunta que tengo. O sea, de hecho el caso que te mencionaba de ese vato le dieron como 15 años, o sea, 15 años por ser menor de edad, pero a los 15 años le iban a hacer otro juicio por ahí que... Aquí en México no se puede, no, porque ninguna persona puede ser sancionada 2 veces por el mismo delito. O sea, no pueden. Aquí tenemos una prohibición y es una prohibición que no se me inventa, no la invento, es constitucional, la prohibición de doble enjuiciamiento. Si te sentenciaron, por ejemplo, hace como 4 a 5 años, hubo el asunto de un niño que le decían el Monchis, no sé si se acuerdan que era un niño sicario. Sí. De hecho está bien cruel porque ahorita actualmente el crimen organizado utiliza a los menores de edad para cometer delitos. Ajá. Porque la sanción que se le impone al menor es menor de la que se le podría imponer a un adulto. Entonces para el crimen organizado es, bueno, si una persona mayor de edad comete un homicidio calificado le van a imponer a lo menos 20 años, pero si es un menor, le van a poner unos 10 más la reducción, pues sale cuando tenga 22, 23 años.
Pero aquí eso que tú dices de que a los 15 años otro juicio, no se puede. No, Igual lo que se puede hacer es abrir de nuevo la investigación, ¿no? No, porque ya se te sentenció. ¿De Esa verdad? investigación ya acabó. Una vez sentenciado ya no se Y si, puede por hacer ejemplo, otro- si tú a tus 16 años cometiste un delito y ya tienes 23 y te detienen y te van a juzgar, ahorita que tienes 23, sí, pero te van a juzgar como menor, porque tú eras menor cuando cometiste el delito. Porque recordemos esa barrera de edad, de comprensión del delito, porque tú cuando estabas menor de edad, como no sabías si estaba bien o estaba mal y lo cometiste, te voy a sancionar con las leyes que en ese momento tenías, no con las de ahorita que tienes 23. Muy bien. Claro. Híjole. Pues mira, está muy interesante el tema. La verdad es que creo yo que aquí nos vamos a quedar un rato platicando. Pero vamos a hacer otro pequeño corte. Y pues vamos a rellenar también nuestras chelas. En un momentito más nos vemos. Ya no hay, güey. ¿Qué? Muy bien, bienvenidos de nuevo. Después de este corte tan refrescante, emotivo y refrescante para nosotros. La verdad es que lloramos después de esto. Rellenamos nuestras chelas, menos Ray ya no quiere tomar. No. Ya, Pero- ya. Ya. Es su límite. responsable. Es Su límite moral. Es su límite moral. Conozco lo que está bien y lo que está mal. ¿Para qué quieren? Muy bien. ¿Acaso le está pegando en las nalgas? Ah, no, está en la espalda baja. La espalda Es baja. que se escucha, güey. Se escucha. Está más grande la espalda baja que las nalgas. Tiene más espalda baja que Tiene nadie. Es como conito de nieve, ¿no? Arriba. Michelin. Al tema. Al tema. Al tema. Eso, mamón. Perdón. Muy bien. Hablando sobre este tipo de cosas, creo que es importante también analizar los hechos reales que han pasado, ¿no? Quizá nosotros podríamos hablar sobre ejemplos, pero no hay como la realidad, ¿no? Esta frase de la realidad supera la ficción, la verdad es que creo que nosotros la hemos visto en muchas maneras, en muchos lugares, y creo que hablar sobre los casos que han pasado, sobre este tipo de cosas, y que en cierto punto, que era lo que hablamos también en el tema de violencia en videojuegos, los videojuegos se toman como chivo expiatorio para justificar, ¿no? Como para hacer este tipo de cosas, pero han pasado, ¿no? Y ciertamente es importante analizarlo. Sí, Así claro. es que, no sé, Ray, ¿qué nos Ok. quieres compartir sobre Miren, así como les estuve comentando hace rato de que el videojuego puede ser una plataforma para cometer delitos o puede ser la inspiración para cometer delitos, socialmente y a través de los medios de comunicación se ha publicado o se publicó una nota en la cual se habla sobre 5 tiroteos que se supone, aquí también tenemos que tener mucho pensamiento crítico, filtrar bien la información, vamos a hablar en términos de suposición, que se supone que estuvieron basadas esas masacres, esos tiroteos en videojuegos, y si me permiten puedo dar una breve síntesis de los casos que se acaban de mencionar. Estás en tu podcast, güey. No te permitimos. No, güey, déjame, sigo hablando. Uno que podemos tener en cuenta es en el 2005, donde se hace una entrega del juego de Grand Theft Auto, se cometió por parte de Devin Moore. Devin Moore una No, masacre. Devin Moore no, güey. Devin Moore. Moore. Ajá, Devin Moore. La, No, Sí, eres la- gringos. Donde se comenta que un sujeto, Devin Moore, se basó o fue inspirado por dicho videojuego de Grand Theft Auto para cometer una masacre. Esto fue principalmente para primero perpetrar el crimen, donde logró quitarle el arma a un policía y también dispararle a 3 oficiales. Y siendo una frase célebre en la cual se menciona en la nota, donde el mismo detenido menciona que la vida es como un videojuego. A veces tienes que morir. Suponiendo que fuera real, qué frase tan fuerte, ¿no? O sea, Sí, suponiendo que fuera real, qué frase tan fuerte. güey. Sí. Otra es a través de Daniel Patrick, una persona también detenida, y este es a finales del 2017, donde este menor, sus padres le ocultaron el videojuego de Halo 3. Se lo ocultaron, lo dejaron en la caja de seguridad por parte del padre y no lo dejaban jugar, y llega al punto en el cual el menor, su necesidad de jugar era tanta, o adicción, en la cual abre la caja de seguridad, saca el videojuego, pero también saca el arma de fuego que su padre tenía. Y también justamente menciona en esta nota que el día donde él comete los homicidios se encontraba cenando con su familia, les pidió que cerraran los ojos a su papá y a su mamá, que les tenía una sorpresa, y pues la sorpresa fueron unos disparos. Mató a la mamá y al papá lo dejó gravemente herido. También hubo una masacre en Nueva Zelanda donde se menciona que estuvo basada o inspirada por el juego de Fortnite. Esta fue en el año 2019 y nada más esta tiene una particularidad donde fue transmitida en la perspectiva del videojuego que tiene, que es como en primera persona,
Tercera persona, ¿no? Donde se ve el jugador en toda su corporalidad y fue transmitida a través de redes sociales. También el famoso caso que ya no tendríamos que hacer mención del tiroteo en la escuela de Columbine. Y ya el último que estuvimos mencionando a inicios de este podcast, del Colegio Cervantes en Torreón, donde un menor de 11 años hace detonaciones en su primaria, matando a una maestra y suicidándose. Entonces, aquí tenemos, suponiendo que estuvieron basados, y como lo dices también, Daniel, siendo el chivo expiatorio los videojuegos, 5 ejemplos en los cuales el videojuego fue el detonante para cometer esa conducta. Y en realidad, si investigáramos acerca, pero de que el juego fue la plataforma para cometer el crimen, encontraríamos más y más ejemplos. Exacto. Y esos son los conocidos. Sí, claro, son como los más... Pues, quieras o no, creo que los shooters, si te das cuenta, los juegos shooters son los que se les tiene más como estigmatizados en ese aspecto. Los juegos que manejan armas, porque otros juegos quizá como Mario Bros, como tú dices, Dani, es violencia, pero no es violencia tan explícita. Creo que juegos con violencia un poco más explícita causan ese tipo de conductas en la persona. Que a su vez parece un niño chiquito, güey, hasta que estoy viendo que está abriendo el violín, güey. Pero bueno, ese es otro punto, güey. El punto es que, neta, en ese aspecto, güey, creo que los videojuegos que tienen más como un impacto son los juegos que son shooters o son juegos que tienen una violencia más explícita. Y lo vemos también en las películas, güey. Películas como... La neta es una película que a mí me encanta, güey, que es Deadpool. De hecho, tú vas a decir de Deadpool. Es una película muy buena y el personaje es muy bueno, pero lo estamos viendo en los cómics y es un personaje crudo, güey. O sea, el hecho de ser un antihéroe que literalmente no le importa su moralidad, güey, porque él hace lo que él quiere. Entonces, quieras o no, también para el lector, y también lo vemos en el manga, también implica algo, güey. Entonces, creo yo que volvemos a lo mismo. Es más que nada como la recepción del sujeto. O sea, a eso nos vamos, güey, a la recepción del sujeto, cómo lo va a asimilar, cómo lo va a hacer y cómo lo va a vivir, güey. Y que ciertamente, como para tener una cierta conclusión, también es bien importante hablar sobre esto. ¿Qué radica para un sujeto que desea cometer un delito? Lo platicábamos hace ratito el caballero Raimundo y yo, en donde hablábamos sobre que sí hay personas que con todo el dolo de lo que así se llama. El caballero Raimundo. El caballero Raimundo. Yo te nombro, Raimundo. Gracias, Sir Raimundo. Sir Raimundo. Sí, viejo mamá. Hay personas que con toda la intención y con toda la conciencia del mundo cometen delitos. No es nada más como de, ok, aquí está el límite que te dice esto está prohibido, sino que ellos de manera consciente dicen, ok, lo voy a hacer y me vale madre, ¿no? Y ellos saben que está mal y aún así lo siguen haciendo, ¿no? Pero esta parte del deseo de cometer un delito, creo yo que aparte de que abarca un montón de cosas y que depende obviamente cada caso, creo que está muy interesante de hablar y de platicar. Ok. ¿Qué opinas tú, caballero? Miren, el deseo de cometer una conducta delictiva, tú mencionaste una palabra, doloso. Bueno, mencionaste varias, pues, pero una fue interesante en el ámbito penal, que es la palabra dolo, una conducta dolosa. Justamente ahí puede radicar ese deseo, ese conocimiento de que algo está mal y lo haces. Voy a ser un poquito técnico porque la descripción lo necesita para definir lo que es el dolo. Mamador literario. Simón. Me voy a poner recto. Fíjense. Tenemos que diferenciar entre una conducta dolosa y una conducta culposa. ¿Cómo dice el Chavo del 8 cuando se equivoca? Se me chispoteó. Se me chispoteó. Gracias, Checo. Y luego, ¿qué otra dice? Fue sin querer queriendo. Fue sin querer queriendo. Ah, fíjense. El se me chispoteó. ¿Qué entendemos por se me chispoteó? Pasó. No fue mi culpa, pasó. Fue accidental. Eso es lo que podríamos entender como culpa. La culpa es una falta objetiva de cuidado. Si una persona va manejando y a lo mejor traía un faro que no estaba funcionando bien y choca, dices, bueno, no es que quisiste chocar, sino simplemente no tuviste el cuidado necesario y chocaste. Entonces hay delitos dolosos y hay delitos culposos. Hay delitos que se configuran de las dos maneras y delitos que nada más se configuran de manera dolosa. El se me chispoteó, el fue sin querer queriendo, lo tendríamos que comprender como la culpa. Yo no quise, pero pasó. A contrario total está el dolo. El dolo es querer y conocer el resultado y llevar a cabo los medios idóneos y necesarios para obtenerlo.
aceptando el resultado una vez que pasa. Ok. Entonces, querer y conocer el resultado. Yo sé que el resultado es lesionar a una persona. Dañar a un tercero. Dañar a un tercero, lesionarla. Quiero y conozco el resultado, sí. Hago los medios efectivos y necesarios para conseguirlo. Voy caminando con un bate de béisbol por la espalda y le pego en las piernas o le pego en la cabeza. Estoy efectuando los medios idóneos y necesarios. Y una vez que sucede el resultado, ¿lo acepto? Pues yo lo quiero golpear, claro que lo acepto. Entonces, esa conducta es dolosa. Ahí es donde radica el conocimiento, el deseo de la persona de querer hacer algo y aceptar la consecuencia. Ahora, en eso hay unas divisiones. Por ejemplo, el dolo se divide en dolo directo y dolo eventual. El directo es eso, el más puro. Quieres y conoces el resultado y efectúas los medios idóneos y necesarios para obtenerlo, y obteniéndolo aceptas el resultado. El dolo eventual es, tienes como probable el resultado. O sea, quiero el resultado 50-50. sí, pero si pasa o no pasa, no sé si pueda pasar. Pero en dado caso de que pase, lo acepto. O sea, es menos fuerte que el dolo. Y abajo tenemos la culpa grave o la culpa simple. Esto no lo vamos a tocar. Pero es como, por ejemplo, un aspecto de pareja. Hay una pareja y ellos están totalmente comprometidos a embarazarse. Dicen, ¿queremos el resultado del embarazo? Sí. Llevamos los medios eficaces y idóneos para obtenerlo. Relaciones sexuales consentidas y sin protección y sin método anticonceptivo. Sí. ¿Se acepta el resultado? ¿Se pasa el resultado y lo acepto? Sí. Dolo directo. Si lo hacemos sin condón, pero pues que puede que pase, puede que no pase. Pues si pasa nos hacemos cargo. Ajá. Probabilidad. Probabilidad. Sucede y pues lo acepto. Pero los que lo hacen de, no pasa nada, no manches. No, es que no estoy en mis días fértiles. Pues no pasa nada. Pasa, culpa. Porque no querías el resultado, pero pasó. Güey, está siendo muy gráfico, güey. Explícame con mamá abejita y papá abejita. ¿Qué más gráfico? Sería más gráfico que el delicioso. El delicioso. Sí. El delicioso. Entonces, Delicious. contestando, ¿dónde radica el deseo? El deseo se encuentra en ese dolo. Y el dolo, para la persona que comete el delito, está momentitos antes de cometerlo. Hay una persona que te quiere golpear o tú quieres golpear a una persona, tienes el dolo de hacerlo, lo vas a hacer. O puedes tener el dolo y no hacer nada. Puedo tener el deseo total, porque también está el dolo imposible. Puedo tener el deseo total de golpear a una persona y nunca la golpeo, porque nunca la veo, porque no me la puedo atravesar o algo. Entonces mi dolo es imposible, por más que quiera no lo puedo conseguir. Pero recordemos que lo que el derecho penal importa es la conducta que se comete. Y como nunca lo pude conseguir, el derecho penal no va a entrar. Nunca va a entrar. Ajá. Nunca va. Entonces tú puedes entrar a la habitación de un morro, de alguien, y encontrar que tiene los planos de la escuela y todo eso. Y dices, ay güey, hay un medio preparatorio, está preparando, pero todavía no hay nada para hacerlo. Tampoco es como que me espere para que suceda. O sea, sí es algo que se debe de atender, pero no conforme al derecho penal. Entonces el deseo radica ahí ahí. implica mucho también el aspecto de asesinos seriales, güey. Sí, está bien O sea, cabrón ese tema. Porque quieras o no, hay asesinos que empiezan matando animalitos. Exacto. Hay asesinos que empiezan como con ciertas cositas que quizás son conductas que tú sabes que en un futuro pueden ser más cabronas, que ¿no? reflejan algún problema. ¡Oh, la verga! Sí. Pero está bien curioso porque entonces ahí el derecho penal no acusaría todavía. ¿No? O sea, no habría como los suficientes fundamentos como para acusar. A no ser que se roba tu perro. Ahí sí ya no valió sé. madre. Ahí No, sí lo pero puedes por acusar. ejemplo, Estamos en México. si lo que se pretende evitar es una masacre, el derecho penal actuaría, pero no a través de una sentencia. Actuaría como algún aspecto de investigación. O sea, como mejor investigo para que no pase, a esperarme a que pase y luego investigar. O sea, no significa que el derecho penal está ciego. Significa que, lo tenemos que aplicar, pero ¿cómo le hago? Es como, por ejemplo, si lo que se está planeando es un acto terrorista, ¿a poco creen que se las van a fiar? No, Pues te van a detener. O sea, hay medios preparatorios que sí son castigados. Pero generalmente el medio preparatorio es secreto, es oculto. No lo haces a la vista de todas las personas. Exacto. Vale. Como los aeropuertos que ya los tienen como más o menos guachados. Todo. Todo totalmente. Si yo, por ejemplo, llego contigo un día, Ray, y te digo, güey, ¿sabes qué? Me caga tal persona y lo quiero matar, güey. Y tú avisas a las autoridades, güey. ¿Las autoridades qué tienen responsabilidad de hacer conmigo? No mucho. O sea, tendrían que ellos... Primero, si me lo cuentas como amigo, no te defraudaría.
¡Ay, qué precioso, güey! Pero no te Ya solaparía chúpasela. para cometer algo, güey. O sea, no te solaparía para cometer algo. Si yo fuera tu abogado, tengo el secreto profesional. Ok. O sea, tengo el secreto profesional, no me pueden obligar a hablar. Si yo hablo es porque quiero hablar. Ahora, en dado caso de que tú me dices, es que sabes que ya la neta es inminente y mañana le voy a ir a romper en su madre a este güey, y ya vi que ya tienes el arma de fuego y todo ese rollo, el dar el aviso a la policía, pues podría ser como lo vemos en las películas, como de aviso o de llamada anónima. O sea, podrás llevar una llamada y es que me acabo de enterar que quieren balacear a tal persona y que ya ellos se encarguen, pero en realidad hasta ese momento el derecho penal no te puede hacer nada. No puede. Porque acción. ¿cuántas veces no han tenido ustedes el deseo de madrear tanto a alguien y lo han hecho? No, pues no. Nunca. No, sí lo he hecho en la secu. Ah, bueno, pero... bueno. ¿No lo mataste? No, pero entonces, por ejemplo, bueno. por más que es que el derecho penal no castiga deseos, no castiga No, pensamientos. ajá. No, y aparte, dentro de la fantasía todo es posible. Y eso está bien cabrón, güey. Bien cabrón. La verdad es que todo el mundo, creo yo, hemos fantaseado un montón de cosas. E incluso, o sea, creo yo que esto es tema como para otro capítulo, pero existen como partes psicóticas de las personas. O sea, una parte en donde se idealizan cosas, que son los delirios como tal, y donde se imaginan cosas. O sea, que eso es parte como de tu realidad. Sí, claro. Y que eso los videojuegos, las películas y todo esto implica cabroncísimo porque son estímulos que todo el tiempo te están llegando, ¿no? Yo me puedo imaginar a Yoda diciéndome, güey, mata a toda la gente, güey. A la chingada. Tú matar a toda la gente. Ah, sí, tú matar a toda la gente. Matar a gente tú, puedes. Sí, tú puedes. Oh, la madre. Y yo entenderlo perfectamente bien, ¿no? Pero todo este tipo de cosas, la verdad es que son temas bastante interesantes y que... La verdad es que creo que para nuestra audiencia esta parte como de información es muy importante y más allá de esto creo yo que ampliar y profundizar estos temas que por lo regular no los hablamos o incluso los hablamos de manera ignorante, lo podría decir así. La verdad es que Raino nos informa de manera muy Sí. técnica y muy puntual de cosas que nosotros no conocemos. Y aparte es muy poca la información, o sea, Sí. me imagino que Sí, sí. esto puede durar hasta 5 o 6 horas sin pedos, güey. Sí. Y estamos tocando apenas la parte, el encimita, güey, por así Claro. decirlo. E incluso nosotros como sociedad, bueno, yo lo puedo decir como un ciudadano mexicano así regular, que como el meme, ¿no? De, ok, la Constitución se cambió, ok, ¿y cuál artículo? ¿Sabe, no? O sea, la verdad es que en información, la verdad estamos súper limitados en ese sentido, y la verdad es que agradecemos un montón a Raimundo que el día de hoy nos acompañó. Salud, Ray. La verdad es Gracias, que muchas gracias. qué chido mi estimado. tenerte aquí, ya sabes que eres bienvenido cuando Gracias, gustes, si quieras. gracias. Él tiene una página de Facebook que se llama sí. El Penalista. El penalista. Que me gustaría que también informaras a las personas Ok. para que siguieran esa página. Va. Miren, yo, mi función principal como profesionista es la defensa o promocionar personas en juicio, defenderlas, representarlas. También tengo, me desenvuelvo también como docente, como maestro. Yo es como un proyecto personal donde también hago informes de lo que me va pasando en las audiencias, de las reflexiones que voy haciendo. Tengo mi página del penalista, inclusive ahí también subo aspectos que me pasan en la audiencia o cuando pongo fotos de que estoy en tal lugar. Síganme, siéntanse sin compromiso de preguntarme alguna duda que ustedes tengan. Yo parte de mi filosofía personal es que yo no puedo negar el conocimiento a las personas, porque si se me hubiera negado a mí el conocimiento, no podría llegar o poder aspirar a llegar a donde quiero. Entonces siéntense ustedes también con la libertad, ustedes amigos, de que cuando tengan alguna duda y que yo se las pueda aclarar, con todo gusto, igual ustedes que están viendo el podcast, que puedan buscar y escuchando el podcast, que puedan buscar mi página, así tal cual, El Penalista, y ahí a través de los mensajes inspirados podríamos comunicarnos y tener, en dado caso de que lo requieran, aclararles preguntas, una asesoría o un aspecto de representación, sin problema. Y les agradezco el espacio. No, güey, nosotros te agradecemos a ti, güey, por neta darte el tiempo, güey, porque sabes que es una persona ocupada, entonces... Cuando cortemos el video vamos a hacerle una felación. Capu se la va a hacer, yo no, güey, yo te respeto como amigo, güey, ese güey sí te quiere coger, güey, ya después te lo llevas, güey, ese no es mi pedo. Muchas gracias. Te agradezco mucho, güey. Gracias a ustedes. No sea joto, puto. Ese jote ya era una relación. Ya es una relación, mi compa. Qué chivato. No, muchas gracias por escucharnos. La verdad es que
Es un tema bastante interesante que creo yo que podríamos platicar. Creo que ya nos tardamos incluso un montón, pero de verdad para nosotros es bien importante incluso saber sus dudas, saber sus inquietudes con respecto al tema, que creo yo es bastante interesante y que si en dado caso se presenta la oportunidad, pues después tendremos a Ray aquí de nuevo de invitado. Yo encantado, gracias. Güey, sí, claro. Bueno, nosotros nos despedimos, nosotros fuimos Inusual Geek Talk, gracias por escucharnos, por vernos, y pues esperen el siguiente capítulo, la siguiente semana, así que nos vemos, hasta la próxima. Adiós, están haciendo su señal de cholo, bichis, vatos mamones. Sigan a Ray, el penalista. El penalista. En Facebook nada más, Sí, nada más en Facebook. Ok, sí. Facebook el penalista, todo juntos. No los quiero en mis redes sociales, Sí, pinches así mugrosos. juntito, el penalista, arroba el penalista. Vale, muy bien, excelente. Nosotros nos despedimos, que pasen muy buena tarde, noche, día, no sé a la hora que nos estén escuchando, nos estén viendo. Nos vemos, hasta la próxima. Salud. Bye.